Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en una pregunta, yo diría, fundamental que afecta a nuestro día a día. ¿Qué es lo que realmente manda en el precio de las cosas que compramos? Vemos precios que suben, bajan, a veces de forma que nos parece, bueno, caprichosa. Exacto. Y el material que estuvimos revisando nos presenta como dos grandes fuerzas en juego, ¿no? Por un lado, toda la estructura de costos, lo que implica producir algo y llevarlo hasta nuestras manos. Y por otro, pues la pura dinámica del mercado. ¿Cuánta gente quiere algo versus cuánto hay disponible de eso? La pregunta central que queremos desentrañar es precisamente esa. ¿Cuál de estas dos fuerzas tiene la última palabra? O sea, el peso más determinante en la etiqueta final que vemos. ¿Es la intrincada suma de costos acumulados en cada paso, digamos, de la cadena productiva y logística? ¿O es fundamentalmente ese pulso constante en el mercado, esa interacción viva entre oferta y demanda, la que dicta el precio en el momento de la verdad? Yo personalmente voy a argumentar que esta dinámica de mercado es, en última instancia, el factor decisivo. Y yo, por mi parte, sostendré que, si bien el mercado influye, y vaya que influye, la estructura subyacente de costos, todo lo que implica crear y mover un producto, es como el ancla fundamental. Es lo que establece el verdadero valor base y, por ende, el precio a largo plazo. Un contrapunto interesante y necesario, creo, para entender la complejidad del asunto. Iniciemos entonces. Mi planteamiento parte de una idea. Bueno, simple pero poderosa. El precio no nace de la nada. Es el resultado tangible, acumulativo, de todo un proceso. Pensemos en cualquier objeto. Su viaje empieza, digamos, en la extracción de materias primas. Ahí ya hay un costo inicial. Luego, manos que trabajan, máquinas que transforman, energía que se consume. Todo eso va sumando. Camiones que transportan, que incurren en gastos de combustible, desgaste, salarios. Almacenes que guardan, fábricas que ensamblan. Cada eslabón añade valor, sí, pero también añade costo. El análisis que nos ocupa habla de esto como una reacción en cadena, y creo que es una metáfora muy acertada. Si pensamos en algo como el petróleo, su encarecimiento no solo afecta la gasolina que ponemos en el coche, impacta el transporte de alimentos, el costo de producción de plásticos, la energía para las fábricas, tantas cosas. Múltiples cadenas y repercute en el precio final de una infinidad de productos. Por eso defiendo que esta estructura de costos acumulados no es solo un factor más, es la base sólida, el fundamento, casi ineludible, diría yo, que determina cuánto cuesta realmente poner un bien a disposición del consumidor. Sin esta base no hay producto, y por tanto no hay precio de mercado posible. Entiendo perfectamente la lógica de la acumulación de costos. Es innegable que producir tiene un precio. Sin embargo, mi perspectiva se enfoca más en lo que ocurre después de que ese producto, con sus costos ya incorporados, llega al mercado. Sostengo que el precio que efectivamente pagamos, ese número que sube y baja en la góndola o en la pantalla, está gobernado primordialmente por esa danza incesante entre la oferta y la demanda. La ley es conocida por todos. Si muchos quieren algo y hay poco, el precio sube. Si hay mucho y pocos lo desean, pues baja. Pero más allá de la fórmula simple, pensemos en la intensidad de esa dinámica. El material nos da ejemplos muy claros. Los aguacates en invierno, por ejemplo. La cadena de costos para traerlos quizás sea algo mayor. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿explica eso por sí solo precios que a veces se duplican o triplican? Yo creo que no. Lo que realmente dispara el precio es la combinación de baja disponibilidad estacional con una demanda que se mantiene alta. O el ejemplo del iPhone nuevo. Apple limita estratégicamente la oferta inicial sabiendo que la expectativa y el deseo son enormes, ¿verdad? El precio de lanzamiento está muy por encima de la suma de sus componentes y ensamblaje. ¿Por qué? Porque el mercado en ese momento valida ese precio altísimo. Y al revés, ¿qué pasa con la ropa de la temporada pasada en liquidación? Los costos de producción fueron los mismos, pero la demanda se desplomó y la oferta es excesiva. Entonces el precio cae por los suelos, a veces incluso por debajo del costo, porque la dinámica del mercado así lo impone para mover el inventario. Es esta interacción en tiempo real, esta valoración que hace el mercado, basada en el deseo y la disponibilidad actual, la que creo que tiene la última palabra sobre el precio final.
Reconozco la volatilidad que introduce el mercado, por supuesto que sí. Pero sigo pensando que esa volatilidad ocurre sobre una estructura fundamental. Argumentaría que la cadena de costos no solo suma gastos, sino que define un umbral de viabilidad a largo plazo. A ver, una empresa no puede vender consistentemente por debajo de sus costos totales sin quebrar, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en teoría. Exacto. Por lo tanto, esa suma de costos de materia prima, mano de obra, energía, logística, etcétera, representa un piso, quizás no siempre visible en el corto plazo, de una liquidación, como bien dices, pero absolutamente real para la sostenibilidad del producto en el mercado. Las fluctuaciones de oferta y demanda, entonces, actúan sobre ese piso. Volviendo al ejemplo del petróleo, su impacto es tan relevante porque no es una moda pasajera, ¿sabes? Afecta un costo fundamental y transversal a casi toda actividad económica. Un aumento sostenido del petróleo no provoca una fluctuación temporal en unos pocos productos. Tiende a elevar el nivel general de precios, reajustando ese piso de costos para toda la economía. Esa persistencia y esa generalidad, para mí, subrayan el rol estructural de la cadena de costos. Veo el argumento del piso, claro, pero ¿no es precisamente la frecuencia con la que el mercado lo ignora o lo supera ampliamente lo que demuestra su poder relativo? Pensemos más allá de las liquidaciones puntuales. Considera, no sé, bienes de lujo, arte, coleccionables. Sus precios pueden alcanzar múltiples astronómicos de sus costos de producción materiales. ¿Qué define ahí el precio? Claramente es la percepción de exclusividad, el estatus, la demanda de un grupo muy específico y la escasez, que a veces es hasta artificialmente creada. La cadena de costos es casi irrelevante en esos casos extremos, ¿no crees? En esos casos sí, quizás. Y en el caso del iPhone que mencionaba antes, ese precio inicial tan elevado no solo cubre costos, genera un margen enorme precisamente porque la demanda permite y sostiene ese precio. Luego, a medida que la novedad disminuye y la oferta aumenta, el precio baja. Y esto pasa a menudo sin que los costos de fabricación hayan variado sustancialmente. Eso me sugiere que si bien los costos ponen un límite inferior teórico a largo plazo, el techo y las variaciones significativas están mucho más influenciadas por cuánto están dispuestos a pagar los consumidores en un momento dado. O sea, por la demanda en relación con la oferta percibida. El mercado parece tener una capacidad notable para desacoplar temporalmente el precio del costo subyacente. Pero incluso esa percepción de escasez o abundancia que impulsa la demanda no está a menudo profundamente conectada con la realidad física y logística de la cadena de suministro. A ver, una sequía que arruina una cosecha realmente reduce la oferta de materia prima. Una mejora tecnológica en una fábrica realmente aumenta la capacidad de producción y potencialmente la oferta. Los cuellos de botella en los puertos, las huelgas de transporte, son elementos físicos en la cadena que impactan directamente cuánto producto llega al mercado y a qué costo base. Entonces, si bien la demanda reacciona a la disponibilidad percibida, esa disponibilidad misma está condicionada por la eficiencia, los riesgos y los costos inherentes a la cadena. Tu ejemplo del aguacate invernal es interesante. Sí, la demanda influye, pero ¿no es también cierto que traer aguacates fuera de temporada desde lugares lejanos o cultivarlos en condiciones controladas implica costos logísticos y energéticos mayores que se integran en esa cadena de costos? Quizás el precio final refleje ambas cosas, una base de costo más alta y una demanda fuerte sobre una oferta limitada. Es una interacción, sin duda, la conexión existe, no lo niego. Pero yo pondría el énfasis en la velocidad y la magnitud de la respuesta del mercado a la percepción. La cadena de suministro puede tener sus ritmos, sus inercias, ¿verdad? Pero la percepción del consumidor y la dinámica oferta-demanda pueden cambiar drásticamente y de forma muy rápida, y el precio responde a eso de manera casi inmediata. Piensen cómo una noticia, un rumor o una tendencia viral pueden disparar o hundir la demanda de un producto en cuestión de días u horas incluso, mucho antes de que la cadena de suministro pueda siquiera reaccionar o ajustar sus costos de forma significativa. La escasez del iPhone en el lanzamiento es en parte real, por la producción inicial, sí, pero también es amplificada por la percepción de exclusividad y la urgencia que genera el marketing.
el famoso FOMO, ¿no? La gente paga la prima no solo por el objeto, sino por ser de los primeros, por el estatus que da. Ese valor percibido, esa urgencia psicológica, es capturada instantáneamente por el precio de mercado, de una forma que la lenta acumulación de costos simplemente no puede. Y cuando algo pasa de moda, aunque siga costando lo mismo producirlo, su valor percibido se desploma y el precio con él. El mercado, me parece, está más sintonizado con el aquí y ahora del deseo y la disponibilidad que con la historia pasada de los costos. Buen punto. Pero si nos alejamos un poco de las fluctuaciones diarias o estacionales y miramos tendencias a más largo plazo, ¿no vemos que los grandes cambios en los niveles de precios suelen estar correlacionados con cambios fundamentales en los costos de producción o distribución? Pienso en la innovación tecnológica. Cuando reduce drásticamente el costo de fabricar algo, como pasó con los electrónicos, eventualmente lleva a una caída generalizada y sostenida de sus precios, o un aumento persistente en el costo de la mano de obra en una región. Puede llevar a la relocalización de la producción o a un aumento estructural de precios de los bienes intensivos en esa mano de obra. Estos factores macro, que operan directamente sobre la estructura de costos de la cadena, parecen ser los que definen las tendencias de fondo, los niveles generales de precios, más allá de la espuma de la oferta y demanda diaria. Son como cambios tectónicos, ¿no? No solo olas superficiales. Entiendo el punto sobre las tendencias a largo plazo, sí. Pero ¿no subestima eso el poder del mercado para anticipar y reaccionar a factores que no son puramente de costo? Piensa en los mercados financieros o los de commodities. Los precios fluctúan constantemente basados en expectativas sobre cosechas futuras, cambios políticos, posibles disrupciones tecnológicas. Y esto pasa mucho antes de que esos factores impacten realmente los costos físicos de producción o transporte. El mercado incorpora información y expectativas a una velocidad, bueno, asombrosa. Y hoy en día, con la prevalencia del pricing dinámico y los algoritmos que ajustan precios en tiempo real basándose en clics, inventario, precios de la competencia, comportamiento del consumidor, la capacidad del mercado para fijar precios de forma autónoma, casi desvinculada de los costos históricos, es aún mayor. La reacción a una noticia, a un cambio de tendencia detectado por un algoritmo, puede ser instantánea y afectar el precio que pagamos de inmediato, mientras que el ajuste en la cadena de costos puede tardar meses o a veces ni siquiera ocurrir. El mercado, en muchos sentidos, parece mirar más hacia el futuro y reaccionar al presente inmediato, mientras que la cadena de costos, por su propia naturaleza, refleja más el pasado acumulado. En definitiva, mi visión es que no podemos ignorar la realidad material. Cada producto tiene una historia de costos detrás, desde la tierra o el subsuelo, pasando por el ingenio y el esfuerzo humano, hasta la compleja red logística que lo acerca a nosotros. Esta cadena de costos acumulados no solo hace posible el producto, sino que establece un valor fundamental, un ancla estructural, sin la cual las fluctuaciones del mercado serían meramente especulativas y carentes de fundamento a largo plazo. Es, para mí, la base ineludible. Y mi conclusión es que, reconociendo la existencia de esos costos, por supuesto, la realidad del mercado es que el precio final se decide en la arena de la oferta y la demanda. Es esa interacción viva entre el deseo colectivo y la disponibilidad, ya sea real o percibida, la que determina cuánto estamos dispuestos a pagar y, por tanto, cuál será el precio efectivo en un momento dado. La capacidad del mercado para reaccionar rápidamente a la información, a la percepción, a la escasez, le otorga, en la práctica, el poder decisivo sobre el precio que finalmente encontramos en la etiqueta. Queda claro entonces que no es una cuestión de uno u otro exclusivamente, sino de una interacción compleja, ¿verdad? La cadena de costos provee la estructura, los cimientos podríamos decir, mientras que la dinámica de oferta y demanda esculpe el precio final, generando las variaciones y respondiendo al contexto inmediato. Exactamente. Son como dos lentes a través de las cuales mirar el mismo fenómeno. Comprender ambas perspectivas y sobre todo cómo se entrelazan es esencial para tener una visión completa de por qué las cosas cuestan lo que cuestan. El análisis del que partimos hoy nos da, creo, excelentes puntos de reflexión para seguir explorando esta tensión fundamental en nuestra economía cotidiana.